Durante siglos y siglos, por no decir milenios, desafortunadamente hemos sido atacados, hemos sido perseguidos los verdaderos cristianos por el centro de nuestra fe, especialmente, ojo, no únicamente, pero especialmente en bastantes siglos atrás por la Iglesia Católica Romana. Y antes de que tú digas cualquier cosa, déjame dar la oportunidad de hablar con cifras, con palabra verdadera, con revelación verdadera, con instrucción verdadera, las situaciones en las cuales no estoy de acuerdo y por las cuales tú deberías tomar una posición diferente si quizás esto te genere alguna inquietud. Cordial saludo, mis amigos de todo el mundo. Soy Mario Rodríguez y en esta oportunidad quiero hablarte desde el corazón con cosas que se hacen por cultura y no porque sean verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. Yo siendo aún un niño de alrededor de unos 8, 9 años, empecé a estudiar lo que es la Biblia, la mejor versión católica, apostólica, romana que existe de la Biblia, que es la Biblia Dios habla hoy. Esa versión es catalogada fuera de duda como una de las mejores versiones para el habla española, pero enfocada en la parte obviamente católica, apostólica, romana. Leyendo esa Biblia, vinieron a mí revelaciones, unas verdades incontestables, irrefutables, que me llevaron a apartarme de la fe y la vivencia del catolicismo apostólico romano. ¿Por qué? Porque algo que siempre nos han atacado y nos han dicho es que los cristianos protestantes son herejes, los cristianos protestantes son separados, los cristianos protestantes, solo la palabra hereje, ¿no? Por esa palabra nos condenaron a la hoguera, a morir de maneras verdaderamente terribles, como pasó con los hugonotes, como ha pasado en lo largo de los siglos. No voy a caer en toda esta historia porque son siglos y siglos que no se podrían resumir en un video, pero todos ustedes habrán escuchado alguna vez tantas cosas terribles que nos pasó al pueblo cristiano protestante o cristiano evangélico por simplemente seguir las enseñanzas de la Biblia. Ojo acá, yo coloqué en mi ser las cinco solas de Martín Lutero, sin yo haber sabido que había existido una reforma o que había existido un tal Martín Lutero. Yo nací en el campo y me crié en el campo hasta los 13, 14 años, que fue cuando por primera vez salí hacia la ciudad. Sí, una persona de campo, una persona campesina, no letrada, solamente con la primaria, pero desde que aprendí a leer, porque aprendí a leer en mi primer año entró a la escuela, de los 5 años, y empecé a leer todo lo que se me cruzaba en el camino, entre ello obviamente la Biblia, y esa lectura, no porque alguien me dijera lo que yo debía creer o lo que yo debía hacer, sino que esa lectura que yo la hacía en privado, en oculto, donde mi madre no me viera, yo hacía mis oficios, de la agricultura o la ganadería y en la hora de descanso, en la hora de la tarde, 5 de la tarde a 6 de la tarde, me escondía en un rancho que había, en un rancho fuera de mi casa para yo estudiar la Biblia, porque si mi madre me veía estudiando la Biblia, pues yo corría riesgo obviamente de ser castigado y con trabajos y todo este tema. Entonces yo empecé a estudiar en oculto la Biblia, hasta que ya me fui de mi casa hacia la ciudad, continué leyéndola porque cargaba una Biblia que me habían regalado y me di cuenta, no porque alguien me lo contara, no porque yo supiera que había existido la reforma, sino por el propio estudio de una cantidad de mentiras que me habían contado y una cantidad de verdades que yo no sabía y corregí algunos pensamientos y algunas ideas en la fe que no estaban de la manera correcta. Entonces, lo que yo quiero decirte es, los cristianos protestantes, cristianos evangélicos, cristianos reformados, cristianos, como quieras llamarlos, separados de la Iglesia Católica Apostólica Romana, estamos separados, no porque nos dijo alguien, sino por la revelación bíblica. A esta edad en la cual me encuentro, he leído más de unas 11 veces, 12 veces la Biblia completa. Leí unas 2 o 3 veces la versión Dios habla hoy, excelente versión para lectura y estudio, y luego me trasladé a la versión por
digamos, por excelencia, que es Reina Valera de la traducción antigua y la traducción de 1960, las revisiones. Y no encontré un conflicto real entre las dos Biblias. O sea, que la Biblia Dios habla hoy con la Reina Valera diga aquí está mal y aquí está bien, o aquí está bien, aquí está mal, a excepción de los libros deuterocanónicos, que es el compendio de libros que no son considerados de inspiración divina. Esa sería la única diferencia marcable. Lo demás son cosas que no tienen mayor importancia. Pero yo te invito, amigo católico, apostólico romano, o que tú sigues a la Iglesia Católica Romana, lee la Biblia. Porque hay una cita que yo voy a traer a pantalla que está en Gálatas 1:10 que nos dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo mismo les digo yo hoy acá. Si yo estuviera siguiendo culturas, siguiendo enseñanzas humanas de hombres, doctrinas de hombres, dice la misma palabra, yo no sería siervo de Cristo. No sería seguidor, siervo, vasija de Cristo. ¿Por qué? Porque estaría agradando a los hombres y no a Cristo. Por eso se nos odia, se nos ha aborrecido, se nos ataca en el mundo musulmán, en el mundo comunista, el pueblo católico, apostólico romano nos aborrece, es una verdad. El que no haya leído el juramento jesuita, cuando yo lo estudié, porque yo ingresé directamente a la página vaticana y leí el juramento jesuita, es algo terrible, algo terrible hasta el punto de que varios videos en mi canal de YouTube han sido censurados. En este canal yo estoy bajo advertencia de YouTube de que si sobresalto algunas normas o algo, mi canal, mis videos pueden ser eliminados. ¿Por qué? Porque son temas muy sensibles y están ahí. La evidencia documental está. No hay para qué decir. Y lo que yo quiero decirte es que las 5 solas de Martín Lutero, que solo hay un libro que es la Biblia, no existe otro libro, no existe el libro del Mormón, no existe el libro de Helen de White, no existe el catecismo, no, solo la Biblia y nada más que la Biblia, es la palabra de Dios. Segundo, solo por medio de la fe, no de las obras, de la fe, de creer, porque el que cree tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo por medio de Jesucristo no existe otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Cuarto, solo por gracia, sola gratia. No hay otra manera. No es por obras, no es por sacrificios, no es por penitencias, no es por indulgencia, nada de eso, es por gracia, favor inmerecido. Y el quinto, todo, absolutamente todo para la gloria de Dios. Ese es el fundamento real incontestable. Pueden haber debates sobre que si el sábado, que si el domingo, que si se ora de pie, que si se ora de rodillas, que si la ofrenda, que si el diezmo, que si la limosna, que si esto, que si aquello. Pueden haber debates, pero siempre que estos 5 no sean manipulados, adulterados o pasados al segundo plano, podemos estar en acuerdo en puntos fundamentales. Y esto no es sacado de un hombre, esto es sacado de la Biblia, confirmado, verificado, confirmado. Y el Espíritu da confirmación a mi espíritu y a nuestro espíritu de que estamos en la verdad, en lo correcto. Siempre que yo me he encontrado con falsas enseñanzas, con falsas interpretaciones, el Espíritu Santo a través de mi espíritu me deja un sinsabor, una cosa que genera escozor, que hace como que se siente algo dentro, hasta que voy e interpreto, estudio, busco, consulto la verdad y luego conecto todo, porque la Biblia no se contradice. Así que mis amigos, yo les invito, tú que me estás viendo, busca la manera de leer la Biblia siempre. La Biblia y siempre orar con humildad, porque yo eso es lo que he hecho, leer la Biblia con humildad. Señor, Dios mío, acá no entiendo, por favor enséñame, por favor explícame. No comprendo esto, entonces voy y consulto más adelante, voy y consulto atrás, porque la Biblia es su mismo intérprete. La Biblia es su mismo intérprete.
y no sacar textos de contexto. Voy a sacar 2 ejemplos y los voy a decir porque prefiero agradar primero a Dios que a los hombres. Uno, cuando se dice que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, una total falacia, insostenible doctrinal e históricamente, porque Pedro era judío. Pedro estuvo en Judea. Y de ahí, desde Pedro, hasta el inicio de la Real Iglesia Católica Romana, hay siglos de diferencia. Es imposible. Pedro, la enseñanza que se saca para decir que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, está basado en Mateo 16. Y aquí van a aparecer las citas y ustedes no me van a dejar mentir lo que está diciendo. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús les está preguntando a sus discípulos. Pueden leer todo el texto, no nos vamos a salir de contexto. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ojo, no está diciendo de Pedro, está diciendo de lo que acaba de decir. ¿Qué acaba de decir Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la piedra reprobada por los edificadores que ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está la otra cita para que la lean. Pueden leer las cartas de Pedro, donde mismo Pedro explica que Cristo es la roca desechada por los edificadores. Mismo Pedro da a entender y explica sin lugar a dudas que la piedra a la que se refiere la roca es Cristo. El fundamento de la verdadera fe es Cristo. La piedra principal del ángulo es Cristo, no Pedro. Y ojo, porque ahí se comete una verdadera herejía cuando se saca un texto fuera de contexto para armar un pretexto. Esto es una abominación, sacar a Cristo para meter a Pedro. Sería como sacar a Dios del Antiguo Testamento y meter a Moisés, que Moisés es el que, porque a través de él se dieron los mandamientos, entonces Moisés es el Dios del Antiguo Pacto, es el responsable del Antiguo Pacto cuando es Dios. Yo soy Dios y a nadie más daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Lo estoy citando mentalmente, pero ahí les aparece la cita para que la lean sin lugar a dudas. Entonces, está hablando de él mismo, de lo que él acaba de decir, eres Cristo el Hijo de Dios viviente. Sobre esa roca, sobre la roca desechada por los edificadores, Cristo Jesús edifica su iglesia, por lo cual Cristo es cabeza de la iglesia. Y nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cristo es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. La raíz, todo el árbol es Cristo. Nosotros solo somos las ramas. ¿Me entienden? No hay mucho tiempo para profundizar, pero vayamos a otra cita, donde ellos dicen que básicamente se está hablando de María, de la Virgen María. Y esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bien, la Iglesia Católica se basa para decir que esta es la Virgen María. Está hablando de una visión en la cual está viendo a la nación de Israel. Ustedes pueden ir, y acá les voy a poner la cita, cuando José tuvo el sueño y soñó que sus hermanos, que su padre, que su madre se inclinaban a él. Y cuando leemos todo el contexto de Apocalipsis 12, está mostrando una visión con la nación de Israel, de donde viene Cristo, porque Cristo viene
La salvación viene de los judíos, del pueblo de Israel. Y luego vamos en leer el texto en su contexto. Luego podemos leer lo del dragón y toda esta parte, no nos alcanza el tiempo. Pero luego en el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esto no pasó con María. Está hablando del pueblo de Israel. Y la mujer huyó al desierto. 1260 días. 1260 días, o sea, 3 años y medio. El tiempo de la gran tribulación que habla en todo lo que tiene que ver con Apocalipsis. La semana 70 de Daniel es para el pueblo de Israel. La semana 70 de Daniel es el fin de la gracia sobre los gentiles, sobre nosotros, sobre toda la tierra. Y se cierra el periodo de la gracia e inicia la semana 70 de Daniel, donde inicia los 3 años y medio de tribulación y luego los 3 años y medio de gran tribulación para dar fin al anticristo, establecer el milenio de Cristo y al final del milenio derrotar a Satanás, se destruirá todo lo que existe y se creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 20, 21, 22 nos narra todo esto. Y si tú estudias Apocalipsis me vas a entender mucho más. Aquí no está hablando de la Virgen María, está hablando del pueblo de Israel. Bien, está hablando del pueblo de Israel, esto lo podemos constatar con los profetas, lo podemos constatar en Ezequiel, lo podemos constatar con Isaías, lo podemos constatar con Jeremías. En toda la Biblia, a lo largo de la Biblia hay palabra profética que nos habla de que aquí se refiere a la nación de Israel. María no huyó al desierto. María no huyó 1260 días. Estamos hablando de Apocalipsis, la revelación del tiempo final. Así que mis amigos, lamento decirles, pero si tú estudias la Biblia en profundidad, de manera con la escudriñas de manera real, con corazón sincero y humilde, te vas a dar cuenta que la mayoría de quizás de lo que has creído es simplemente enseñanzas y mandamientos de hombres. La Biblia es el único libro que se ha mantenido y se ha sostenido a todas las guerras y persecuciones. El que más evidencia tiene arqueológica, histórica, científica. Prueba, tú puedes leer allí en Job y encontrar el ciclo del agua, la magma de la tierra, evidencia científica, muestras científicas que luego se corroboraron milenios después. La Biblia es el único y suficiente libro, no lo que enseñan los hombres, no lo que te diga tu iglesia. Y yo no voy a decir a qué iglesia pertenezco, porque una iglesia no salva. El único y suficiente Salvador es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Dios te bendiga y espero haberte ayudado con este video a aclarar dudas y a que pase contigo lo que pasó conmigo. Un cambio total de vida para entender la verdad y seguir entendiéndola, porque no pretendo saberlo todo, porque aún persigo mucho conocimiento, mucho aprendizaje, y Dios en su misericordia y por su Santo Espíritu me lo revelará en el tiempo que sea justo y necesario. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por comentar, suscribirse. Muchas bendiciones.